de algunas diapositivas como para que quede claro. A ver, ahí está. Soy media difícil de manejar con estas cosas. Pero bueno, a ver, el tercer sector, ¿sí? ¿Qué es o a qué hacemos referencia con el tercer sector? Bueno, primeramente nosotros tenemos que entender que la participación política, ¿sí? Se da a través de distintas, podríamos decir, distintos medios. Estos medios derivan de cómo el individuo se puede organizar para poder hacer reclamos o peticiones hacia el poder político. Ahora, existen, ¿sí?, determinadas organizaciones que lo que buscan siempre es tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí?, de la sociedad. Son organizaciones que no tienen fines de lucro, o sea que no buscan el beneficio particular de quienes las componen, sino el beneficio de otras personas que serían aquellas que componen su propia comunidad o inclusive personas que son representativas y que quizás no tienen medios para poder reclamar o poder satisfacer sus necesidades de otra manera que no sea a través de este tercer sector, ¿sí? Entonces estas organizaciones, que son organizaciones comunitarias, si bien son organizaciones privadas, porque no pertenecen al Estado, ¿sí? No son organizaciones privadas de tipo empresarial, como las que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque las empresas, y ustedes saben muy bien que son del área de economía, cuando se instalan buscan el lucro, buscan obtener ganancias. Por eso, bueno, se instalan y se crean, ¿no? Sin embargo, estas otras, que son organizaciones sin fines de lucro, no buscan obtener esas ganancias como las empresas, sino que lo que buscan es el bien común, ¿sí? Se la llama tercer sector, y ustedes pueden observar en la diapositiva, porque no es parte del Estado, porque no son parte de las empresas, sino que es un sector o una agrupación o una organización aparte. Bien, entonces el primer sector, que es el Estado, se supone que es el encargado de todo lo que tiene que ver con la cosa pública y también del bien común. Pero ¿qué sucede? El Estado hay algunas cuestiones que no puede satisfacer, algunas necesidades, algunas demandas, que no puede dar respuesta. ¿Por qué? Y bueno, porque hay ciertas limitaciones. Nosotros habíamos hablado ya semanas atrás que el Estado, si bien es el encargado de ese bien común, si bien es el encargado de, a través de distintas políticas, satisfacer esas necesidades, esas políticas públicas de las que ya estuvimos charlando y conversando tiempo atrás, esto no implica que pueda, ¿sí?, en su totalidad, satisfacer todas las demandas. Y es ahí donde entra en juego esta organización, ¿sí?, este tipo de organización. Ahora, las empresas, claramente, las empresas si no obtienen una ganancia, porque para eso fueron creadas, a cambio de su servicio, tampoco van a ofrecer mucha ayuda. Esto no implica y no quiere decir que no haya empresas que hagan donaciones e inclusive hacen donaciones a estas organizaciones de tercer sector, porque sí lo hacen. No todas, pero sí lo hacen. Pero no es su principal función. Su principal función es, obviamente, obtener un lucro de su trabajo, ¿sí?, de su ejercicio y de su actividad empresarial. ¿Bien? Entonces, la necesidad de ese tercer sector es propia de los cambios sociales que suceden y que la necesidad que surge de las distintas personas hace, ¿sí?, el surgimiento o crea el paso para que este tipo de organizaciones entre en vigencia, ¿sí? Ahora, el tema es entender que estas organizaciones comunitarias no son totalmente nacionales o pequeñas. Algunas sí, algunas son inclusive organizaciones barriales. Algunas son de amplitud nacional, pero hay otras que son internacionales. Ahora vamos a ver cuáles son y vamos a entender que hay un montón de organizaciones que ustedes conocen,
pero que claramente a veces uno no se da cuenta que conforman ese tercer sector, ¿sí? Y lo que es interesante también, antes de pasar a la otra diapositiva, es que muchas veces estas organizaciones comunitarias, si bien surgen para ayudar al otro, si bien no buscan un lucro, a veces terminan, ¿sí?, siendo lucrativas, cuando en vez de continuar con su labor de ayudar a quienes lo necesitan, terminan buscando satisfacer sus propios intereses personales a través de las distintas negociaciones que realizan con algunas empresas, con algún poder político. ¿Sucede? Sí, sucede. Así que eso es interesante e importante saber que a veces se desvirtúa la función por la cual fueron creadas. Y bueno, también depende de quienes las organizaron y quienes, bueno, de alguna manera la palabra que utilizamos siempre, se vendieron, que no sería la correcta, pero tiene que ver con esto, ¿no? De dejar sus orígenes y la voluntad por la cual fueron creados en busca de, a través de distintas negociaciones o relaciones con algún poder, terminan buscando intereses personales en vez de esa búsqueda del bien común que tanto los había impulsado. ¿Puede pasar? Sí. ¿No son todas las organizaciones claramente? No. Pero a veces sucede. Bien, yo les puse esta imagen, me parecía bastante clara, y que entiendan esto, que estas organizaciones, como no pertenecen al Estado, dentro de ellas puede haber organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Las ONG, las habrán escuchado bastante ustedes. Asimismo, si bien son privadas, acuérdense, esto es fundamental, no son empresas, ¿sí? Una organización del tercer sector puede ser fundaciones, comedores escolares, ¿bien? Ahora, puede surgir en ustedes la duda y plantear lo siguiente: ¿cómo puede ser que la profesora diga que no son lucrativas y a pesar de ello hay un montón de comedores que en realidad o que no son gubernamentales, ¿no? Hay comedores escolares que en realidad se solventan a través de las partidas alimenticias que brinda el Estado? Bueno, en realidad acá tengan que tener una cuestión que es importante. Si bien el Estado proporciona en los comedores escolares estos alimentos necesarios para que funcionen, las personas que trabajan en esos comedores, la mayoría no recibe dinero a cambio de su trabajo. ¿Se entiende? Ahí está la cuestión. Ahí está la parte no lucrativa. Y también tengan en cuenta esto: hay un montón de comedores, y esto ya lo vimos nosotros en otras referencias que hicimos, que son comedores comunitarios y barriales, en donde, si bien reciben también partidas del Estado, esos comedores se conforman por vecinos que quieren ayudar. No reciben dinero a cambio, brindan su espacio, muchas veces son sus casas las que permiten para realizar esos comedores, y asimismo esos comedores se organizan por sí mismos, ¿se entiende? No dependen de un Estado que esté controlándolos en términos de organización y administración, sino que es el mismo comedor comunitario que se organiza por sí mismo. Lo que sí, obviamente, recibe la ayuda del Estado, porque hay mucho gasto que no puede solventar las personas por el hecho de simplemente querer ayudar, que muchas veces no les alcanza el dinero, pero ayudan en forma de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son organizaciones del tercer sector. Esto que quede claro, porque muchas veces uno considera que cómo hacen ellas para solventarse si no obtienen dinero de algún lugar. Bueno, acá la cuestión es esta: no nos referimos, para realizar las acciones sí necesitan el apoyo de distintos, pueden ser inclusive empresas también, pero esto no quiere decir que trabajen en beneficio personal, sino que lo hacen en pos de la comunidad. Imagínense ustedes, a ver, la pregunta va para Cande, que se está riendo, no sé de qué está nerviosa. Cande, a ver, te voy a hacer una preguntita.
viste que yo decía que hay organizaciones que no son necesariamente nacionales, sino que son internacionales. ¿Qué organización conoces vos que protege el ambiente, que promueve acciones para cuidar distintos, bueno, puede ser animales, distintas vegetaciones y todo, que sea internacional? ¿Cuál conoces? Que es súper conocida. Greenpeace, profe. Exactamente, muy bien. Greenpeace es una organización de tercer sector, ¿ven? Es una organización internacional que se solventa a través de donaciones, sí, que ellos solicitan inclusive a través de sus distintas publicidades, eh, en realidad no son publicidades, son más bien propagandas en este caso, porque ellos no ofrecen ningún producto, sino que lo que están diciendo o solicitando es la ayuda de las personas para que donen, para que ellos sigan con su política ambiental, ¿bien? Con esas acciones que ellos realizan para proteger el ambiente. Entonces ella sería un muy buen ejemplo, muy bien, hermosa. Ahora, vamos a tratar de entender cómo surge este tercer sector en Argentina. Acá vamos a traer un poquito de historia, a ver si, si se acuerdan, trabajando con el profesor Lee Trenta. Ustedes habrán visto el peronismo, ¿o no? Inclusive en este año creo que lo están observando. Bueno, el peronismo se caracteriza por ser o por haber sido un estado de bienestar, ¿sí? ¿Por qué un estado de bienestar? Porque lo que brindaba era un montón de ayuda a los sectores más necesitados a través de políticas públicas que pudieran ayudarlos a estas personas a satisfacer esas necesidades que no podían satisfacer por sí mismos porque, bueno, no les alcanzaba el dinero y demás cuestiones. Entonces, a través de, por ejemplo, la Fundación Eva Perón, las madres solteras podían aprender un oficio y los niños podían tener un espacio para ejercer sus juegos y demás. Después el plan quinquenal, que también lo habrán visto con el profesor Litrenta, eso también es parte de un estado de bienestar, ¿sí? También, y esto es muy importante tener en cuenta, el tema de la nacionalización de las empresas, porque esto también caracteriza a un Estado que busca a través de la nacionalización que las riquezas obtenidas a través del trabajo de las distintas empresas quede en el país y no se vaya para otros países que, bueno, que son las empresas que antes poseían, ¿sí?, el dominio de esas, bueno, de esas empresas, ¿sí? De esos servicios, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Durante la década del 80, ¿sí? Década del 70, también, digamos que a partir de la década del 70, ¿sí? 80 continúa y la década del 90, bueno, se profundiza a más no poder. Ese estado de bienestar deja de tener peso y comienza un tipo de estado relacionado más con todos los servicios privados, ¿sí? La desnacionalización de las empresas que son fundamentales para nosotros. Y ustedes sabrán qué pasó en la década del 70, qué tipo de estado teníamos, más que nada de la mitad para adelante de la década del 70. Un gobierno de facto. Exactamente. Ese gobierno de facto, ¿sí? Que comenzó primeramente a fortalecer las importaciones, ¿sí? Defenestrar inclusive la producción nacional. Ustedes saben que un país que no puede producir o que no puede competir con productos extranjeros, pierde sus empresas, ¿sí? Sus empresas tienen que cerrar por falta de competencia. Bueno, esto es una de las cosas fundamentales y otras empresas nacionales en términos de servicios fundamentales también se privatizaron y esto llevó a que haya muchísimo, muchísimo dinero perdido, una economía muy frágil y ustedes habrán observado que comienza, ¿sí? Ponemos década del 70, pero sería más bien de esa mitad para adelante con el gobierno de facto,
continúa durante la década del 80. ¿Y por qué decimos que se profundiza en el 90? Porque no nos olvidemos del modelo neoliberal, ¿sí? Establecido y muy, muy profundizado durante el menemismo. Bien, no vamos a tener una clase de historia, no se preocupen, pero es fundamental que ustedes entiendan que ese tercer sector, ¿sí?, se volvió necesario en un momento donde el país se encuentra en una economía tan frágil y en donde el desempleo crece de tal manera que hay muchas necesidades que el Estado ya no va a cubrir y se va a necesitar, obviamente, de un sector que busque o que se impulse a ayudar a los que más necesitan, ¿sí? Y es ahí donde esas crisis de desempleo, esas protección que recibía el Estado, que ya no está, porque ese estado de bienestar, ejemplo del menemismo que estuvimos diciendo, ya no está más. Entonces, va a haber mucha gente sin trabajo o gente que está en negro, que no puede pagar, no puede solventar los gastos de un montón de cosas. Por ejemplo, una obra social, ¿sí? Ustedes dirán, acá van a surgir la idea de señalar que existen hospitales públicos, que la gente se pueda atender igual, pero tengan en cuenta que hay distintas especialidades que van a requerir que las personas tengan dinero para poder pagarlas. Por ejemplo, un dentista, ¿sí? El ejemplo más fácil y más claro, en donde mucha gente que no puede pagar un dentista particular porque es carísimo, si saca turno en los hospitales tienes que esperar muchísimo tiempo, porque los especialistas no están no trabajan de forma continua como puede ser un médico clínico, ¿sí? Entonces ahí nos encontramos con la necesidad de alguna organización que pueda satisfacer esa demanda y que lo hace a través de, bueno, de la creación de un espacio en donde, bueno, existan profesionales que puedan brindar su ayuda. Otro ejemplo, organizaciones de apoyo escolar, ¿sí? Hay muchos, por ejemplo, acá inclusive en mi barrio, donde yo vivo, no mi barrio, no se llama así, me refiero a mi barrio, se llama Barrio Parque, se llama el mío. Hay distintas organizaciones en donde se ofrece apoyo escolar para los chicos, ahora no porque estamos en cuarentena, pero apoyo escolar gratuito. Entonces, eso también es importante. Pareciera que no, pero hay muchas familias que no pueden pagar un profesor particular para que ayude al niño a que pueda mejorar sus notas en el colegio o levantar aquellos exámenes desaprobados. Entonces estas organizaciones se hacen necesarias. Lo que ustedes tienen que entender que surgen en una situación social de necesidad, no es que surgen por nada, sino porque hay algo que lleva a que su surgimiento sea necesario. ¿Está? Eso es lo que hay que comprender en términos del tercer sector. Lo que pasa es que a veces uno, cuando no los necesitó o no los necesita, no se da cuenta de la importancia que tienen este tipo de organizaciones para una sociedad como la nuestra. Bien, esto no quiere decir para nada que suplanten al Estado. El Estado sigue presente. De hecho, nosotros vimos un montón de políticas públicas realizadas por este gobierno y por el gobierno anterior que apuntan a ayudar a las personas más carenciadas, pero está más que claro que a veces no es suficiente, no se llega a todos los sectores. Esto también hay que entender que tampoco es que el Estado tiene dinero como para tirar como si fuera un árbol que los va produciendo constantemente, ¿no? También hay que entender que a veces el dinero es escaso y por lo tanto hay un montón de cosas que el Estado no puede hacer, pero sí hay otras que sí las puede hacer. Pero ahí entra en juego también la ciudadanía a través de su acción. Y una de las formas en que la ciudadanía puede participar políticamente es a través de estas organizaciones del tercer sector.
¿ven? Que es importante. De hecho, tengan en cuenta, por ejemplo, Greenpeace, que es el que nombraba Candela, ¿sí? Si bien puede ser que yo no participe directamente haciendo acciones como, no sé, impedir que un barco extraiga grandes cantidades de peces en lugares donde hay cierta protección, puedo ayudar, por ejemplo, con una donación, ¿sí? No actúo políticamente en el sentido de la acción concreta, práctica, lo hago más bien a través de esa ayuda económica para que después la práctica la lleven a cabo personas que están impulsadas a poder, o en búsqueda de mejorar esta situación, ¿sí? Bueno, y después hay un tercer sector que surge, pero este es más moderno, podríamos decir, no sería la palabra correcta moderna, pero me refiero a que es más actual. ¿Por qué? Porque más allá de las demandas tradicionales, que son las que estuvimos nombrando hace un momento, van surgiendo nuevas demandas propias de la realidad en la que vivimos en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, por un lado está la demanda ambiental, que es la que está preguntándole hace un momento a Candela, que esto antes no entraba dentro de las demandas sociales porque siempre se consideró que el ambiente siempre iba a estar para poder ser explotado, pero ha llegado a un punto en el que la explotación que hacemos sobre él ha destrozado prácticamente grandes hectáreas, ha contaminado gran cantidad de ríos, de mares. Entonces, estas demandas que están asociadas a lo ambiental, podríamos decir que es un tercer sector más nuevo, ¿sí? Dentro de los tercer sectores que existen. Y después también lo relacionado con políticas de género y búsqueda de mejorar o reclamar derechos relacionados con el género, ¿sí? Como por ejemplo los que tienen que ver con la mujer. Bien, esto también es más actual y ustedes quizás estén más actualizados en esto. ¿Por qué? Porque es algo que es una temática que se trabaja muchísimo, la han visto en las noticias y demás, donde hay organizaciones, como por ejemplo movimientos sociales que luego después se componen en distintas organizaciones, como es el movimiento social de Ni Una Menos, que después se ve reflejado en distintas organizaciones, como la que trae el profesor Litrenta, que no me acuerdo cómo se llama, que siempre la trae todos los años para trabajar en el colegio. Si alguno se acuerda, me dice, en este momento se me fue. Pero que claramente son del tercer sector y que lo que buscan es ayudar ante las grandes injusticias que se sufren, por ejemplo, en este caso, que sufre la mujer, pero también hay organizaciones relacionadas con los derechos de los hombres, ¿sí? Esto es menor. También eso es algo, una gran falencia que tenemos socialmente, para mí, ¿no? Acá es otro debate que podemos encarar y charlar entre nosotros, pero está más que claro que me parece que por ahí es la lucha de la mujer, que a veces también hay que tener en cuenta que hay muchos hombres en situación también de violencia doméstica que no encuentran respaldo porque, bueno, porque son hombres y lamentablemente la visión que se tiene es que el hombre supuestamente se puede defender solo y que la mujer no. También hay circunstancias en las que el hombre necesita protección y ayuda de distintas organizaciones, que muy pocas hay. Bueno, y claramente, bueno, estas son nuevas demandas que entran dentro del tercer sector, ¿sí? Ahora, yo les puse esta imagen, aquellos que no la puedan ver me dicen, es una imagen que hace referencia a un movimiento que se realizó en Rosario, de distintas organizaciones, porque acá tengan en cuenta esto, que por ahí son organizaciones diferentes, con distinta administración y demás, pero que apuntan hacia lo mismo. En este caso, este movimiento, ¿sí? Se hizo en favor y en búsqueda de la protección de los humedales, ¿sí? Una vegetación propia del lugar que estaba siendo explotada
desmedidamente y que estas organizaciones buscan esa protección de esos humedales. Ahora, ¿por qué es relevante? Podía haber puesto cualquier imagen y cualquier texto referido a cualquier tercer sector. Lo puse para que ustedes entiendan que el tercer sector, más allá de satisfacer demandas, ¿sí? Generales en términos de, por ejemplo, como hablamos de los comedores, cuando hablamos del apoyo escolar y demás, también lo que buscan es promover políticas estatales. ¿Y cómo lo hacen? A través de esos movimientos, por ejemplo, buscan que, en este caso, que se cree la ley de humedales, una ley que proteja ese sector. ¿Ven? Entonces, el tercer sector tiene gran importancia en la sociedad también porque hace y apunta a poder hacer presión sobre el poder político. Cuando hablo de presión no me refiero a nada ilegal, sino a través de movilizaciones que el Estado preste atención y se dé cuenta de que existe algo que se necesita, en este caso, de una ley de protección, en este caso ambiental, referida a los humedales. Entonces, necesito que desbloquees tu dispositivo. Ese es mi celular que tengo que apagar la vocecita esa. Acá lo que señala y lo que es re importante, chicos, es que de acuerdo a las acciones que realizan estas organizaciones y el peso que tengan sobre la búsqueda de satisfacer estas demandas, puede o no lograr entrar en la agenda pública, que se acuerdan que habíamos hablado de que existen un montón de problemas sociales, pero no todos entran en la agenda pública y no todos son atendidos por el Estado. Por tanto, para que sea atendido el Estado, primero tiene que entrar en la agenda pública, que se dé cuenta el Estado que es de necesidad urgente solucionar este problema. Y una vez que entra dentro de esa agenda, va a haber debates y va a haber posteriormente, si es posible, sanciones de leyes. En este caso, esta ley, ¿sí? Primero, para que lo sea como tal, deberá ser discutida en el Congreso Nacional para que luego pueda ser o no sancionada, ¿sí? Acá no es que existe la ley, sino que se está buscando que se haga, ¿bien? Es interesante y re importante esto para mí, que entiendan que este tercer sector no son grupos de personas de influencia pequeña, sino que depende la magnitud del movimiento que logren organizar a través de distintas organizaciones, no una sola, sino varias, que apuntan hacia lo mismo, pueden realizar grandes cambios necesarios para la sociedad, ¿sí? Porque el Estado puede determinar cuáles son las necesidades, pero el gobierno de por sí solo no puede saber exactamente cuáles son los problemas de mayor urgencia, sino que necesita que esa ciudadanía sea la que de alguna manera plantee y ponga en juego cuáles son las problemáticas más urgentes a ser solucionadas. Bien, esta problemática se considera urgente porque tiene que ver con todo un ecosistema que va a estar dañado si sigue explotándose de la manera que se está explotando. Estamos así como un montón de necesidades que van surgiendo y que tienen la ciudadanía la responsabilidad de llamar la atención por parte del Estado para lograr solucionar estos problemas, ¿sí? Bueno, ¿alguna preguntita, chicos? Ahí está. Alex, hola Alex, no te había saludado. Hola, Espero profe. que estés bien. Esto más que nada, chicos, el tercer sector viene acompañado de la participación política. Ya van a tener, yo no les di la actividad hoy, porque había observado esta semana, yo les había entregado tarde la otra también, más que nada por una cuestión de tiempo, sé que están muy, muy atareados con un montón de tareas. Yo en política les había dado un trabajo del audio, ¿sí? Algunos ya los corregí, ya les mandé, pero hay muchos que están faltando, ¿sí? Así que más que nada por eso, para ver si pueden concretar esas actividades, muchos de ustedes que todavía no la han podido realizar. Y en el caso de derecho, también corregí, excelente, observé cosas súper creativas, me encantaron.
La verdad que se notó mucho el trabajo de ustedes, distintos